Hola, saludos, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a trabajar el aprendizaje remoto para la semana del 21 al 26 de junio. ¿Ya? Recordemos que estamos reforzando objetivos del año pasado, del 2019, en lo que se refiere a la fotosíntesis, ya como contenido principal. Y las habilidades a desarrollar son explicar, predecir y fundamentar los resultados en base a la investigación experimental. Esta habilidad la vamos a desarrollar, o mejor dicho, reforzar a través de una investigación experimental dada por la profesora. ¿Ya? Vamos a poner en el caso de una de sus compañeras que experimenta con el proceso de fotosíntesis. ¿Ya? Por lo tanto, no olvidar que estamos trabajando el objetivo de aprendizaje del año pasado. Como podemos recordar, lo tenemos acá, es el objetivo número 7. Ya este objetivo lo vamos a trabajar en esta clase y en la próxima semana también lo vamos a ir reforzando, ya porque trata de dos conceptos y procesos muy complejos como es la fotosíntesis y la respiración celular. Se los voy a leer. Dice, explicar por medio de una investigación el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema considerando el flujo de la energía y el ciclo de la materia. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a trabajar una investigación experimental dada por la docente y ustedes van a reforzar uno de estos procesos que es la fotosíntesis. ¿Ya? Nos vamos a recordar entonces la fórmula química de la fotosíntesis, que es mucho más que esta fórmula química. ¿Ya? Pero recordemos que dentro de esta fórmula química, que es más importante que ser una fórmula química, tiene compuestos, ya como el caso del CO2, el agua, se requiere de energía solar y va a dar un resultado, por ejemplo, por lo tanto, requerimos de lo que es la energía del sol para darnos como resultado esta molécula que es la glucosa, más lo que es el oxígeno que es vital para nosotros que dependemos de él, ¿ya? Que somos organismos aeróbicos. Esto ocurre en lo que es las hojas, los tallos, donde existe la clorofila que le da el color típico común a las hojas, ¿ya? Entonces no olvidar, todo lo que está antes de la flechita, que se llaman reactantes, vamos a tener el CO2, dióxido de carbono, es decir, 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua, y que nos va a dar como resultado a los productos. Y este producto fundamental es la glucosa, que se va a encontrar en las hojas, en los tallos, en las frutas que comemos de estas plantas, ¿ya? Y el oxígeno que se va a liberar hacia la atmósfera, vital para nuestra respiración. Eso es lo fundamental, ¿cierto?, de lo que es la fórmula química de la fotosíntesis, ¿ya? Pero también debemos saber que es mucho más que esa fórmula química, ¿ya?, que es necesaria para la base de los alimentos para los seres vivos que somos nosotros como los heterótrofos, que dependemos de esta energía, ¿ya? Otros animales, mejor dicho, otros seres vivos, ya solamente con la energía del sol, como podemos ver acá, ellas van a sintetizar su propio alimento y se les considera como autótrofos. Esta energía del sol va a ser procesada por el concepto que ya conocemos, que es la fotosíntesis, ¿ya? Luego, esta fotosíntesis me va a liberar como producto el oxígeno, carbohidratos y otras moléculas orgánicas también, ¿ya? Pero vital es el oxígeno con el carbohidrato que es la glucosa. Necesidades de oxígeno y carbohidratos y otras va a depender, ¿cierto?, de estos organismos que necesitamos como elementos vitales para la vida, como somos nosotros los heterótrofos, ¿ya? Y a través de otro proceso que es la respiración celular, ¿ya?, que también ocurre en nuestros organismos heterótrofos, se va a tener disponible energía para las funciones celulares, como es el metabolismo celular, ¿ya? En este proceso de la respiración también vamos a tener productos como es el agua y el CO2, ¿ya? Pero hoy nos vamos a enfocar a lo que es la fotosíntesis, ¿ya? Todo esto va a ser dependiente de necesidades como el agua
¿ya? Y el CO2 para algunos organismos, y nuevamente toman, ¿cierto?, este CO2 las plantas, el agua, y lo hacen a través del proceso de fotosíntesis. Viene siendo un ciclo constante en la cual la energía circula desde el sol hasta, ¿cierto?, las plantas y los animales. Tenemos acá el lugar donde ocurre, el lugar preciso donde ocurre la fotosíntesis, que viene siendo, ¿cierto?, hojas y tallos, y si yo con un microscopio analizo de qué está formada estas hojas, vamos a ver células vegetales, y dentro de las células vegetales, en un organelo muy pequeñito, vamos a encontrar a los cloroplastos con estructuras parecidas a unas monedas que están apiladas, llamadas tilacoides, y es aquí donde ocurre, ¿cierto?, la fotosíntesis, donde se toma la energía del sol para poder, ¿cierto?, tomar estos electrones y poder realizar este proceso. Durante este proceso se libera agua, ya no solamente oxígeno, el agua también se libera a través de la fotosíntesis. Por lo tanto, una vez analizado y recordado lo que es el proceso de fotosíntesis, vamos a analizar el experimento, ¿ya?, de una estudiante igual que ustedes, llamada María, en la cual ella montó experimentalmente el proceso de fotosíntesis. Y acá podemos ver que utilizó campanas de vidrio, ¿ya? En ambos casos, en el caso A y en el caso B, hay campanas de vidrio que cubren completamente a una planta, ¿ya? En este caso está un vidrio que está transparente, ya que no está, ¿cierto?, cubierto como en el caso B. Y dentro de esa campana vemos como una especie de bomba, ya, de sensor de oxígeno, en la cual se va a ir registrando, ya, cuánto es el consumo de oxígeno que requiere, ¿cierto?, este organismo, y cuánto es el que también libera, ya, porque hay un momento en que la planta también consume oxígeno, que es en la noche. Entonces, cuánto es lo que consume y cuánto es lo que libera va a ser registrado en este sensor. Lo mismo en el caso B, pero este está cubierto por papel negro, ¿ya? Una vez analizado la imagen, nos vamos a ir a las preguntas, ¿ya? Y cada pregunta va asociada a una habilidad a reforzar. La primera pregunta dice: ¿cuál es la posible pregunta de investigación de María? ¿Ya? Quizás María, cuando estaba montando este experimento, o antes de montar este experimento, se preguntó, ¿ya?, el para qué, el por qué, de qué me va a servir, qué información me va a entregar, ¿ya? Va a desarrollar la habilidad de predecir, pero previo a eso se va a generar una pregunta. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es esa pregunta de investigación que se hace María previa a la experimentación? Todos nos hacemos una pregunta previa a una investigación, o no necesariamente una investigación por científicos, sino que nosotros, en el momento que estamos haciendo una observación tan simple del lugar donde vivimos, donde estamos, inmediatamente nos hacemos una interrogante que queda aquí en nuestra mente, una pregunta, y después vamos dando respuesta sin saber si la correcta o no, pero de inmediato, de forma innata, damos respuesta, y a eso se le llama hipótesis, ¿ya? Y ahí viene la segunda pregunta, a la hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis frente a esa pregunta que se generó María para realizar esta investigación? ¿Ya? Y ahí la habilidad es de reconocer, ¿ya? Continuamos con las preguntas relacionadas con esta investigación experimental. Una vez ya haber reconocido lo que son la hipótesis y las preguntas, tenemos que tener claro cuáles son estas variables, ¿ya? Si yo me voy a la imagen, me voy a retroceder, si yo me voy a la imagen, tenemos acá dos variables. La variable, por ejemplo, que es esta, que es la campana de vidrio, una que está completamente descubierta, es transparente, que se ve hacia el interior, y otra que está completamente sellada, cubierta por papel negro, ¿ya? Entonces hay una variable que yo estoy manejando,
que si quiero lo dejo con papel negro o no. Entonces yo aquí estoy haciendo un control de las variables, ¿ya? La planta tiene que ser la misma, el sensor tiene que ser el mismo, las mismas condiciones, y esas son variables. Hay variables que son dependientes, como lo dije la semana anterior, y otras variables que son independientes, ¿ya? Las dependientes dependen de la primera, que es la independiente. Ya, a eso se debe el nombre. Y la independiente es la que es controlada por nosotros, por el experimentador. En este caso vendría siendo las campanas de vidrio, ¿ya? Entonces nos vamos a las variables, nuevamente, que era la pregunta número 3. ¿Cuáles variables María podría cambiar en el experimento? Ya, yo los ayudé bastante recién. Ustedes ahí pueden mencionar, ¿cierto?, las campanas, quizá el tamaño de la campana, unas de vidrio, otras no de vidrio, el grosor del vidrio, ¿ya? Es lo que ustedes pueden ir controlando, manejando en este experimento. Ahí la habilidad es comprender y también identificar. Y nos queda la pregunta número 4. ¿Cuáles podrían mantenerse iguales? Es decir, de estas variables, ¿cuáles deben de mantenerse iguales? También tienen que reconocer, ¿ya? Comprenden y identifican. ¿Cómo se mide esta tasa de fotosíntesis? ¿Cómo yo sé que existe fotosíntesis? Recuerden con los productos. Los productos de la fotosíntesis, uno de ellos es el oxígeno. Entonces, si hay liberación de oxígeno y consumo también de oxígeno, nos vamos a dar cuenta de que hay fotosíntesis. ¿Cómo se midió esta fotosíntesis? Ahí mencionaba a un sensor, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a inferir de manera explícita la información a través de la imagen, ¿ya? Pregunta número 6. ¿Qué podría ocurrir con la planta en B en el caso de la imagen número 2? ¿Ya? Ustedes ahí tienen de explicar su respuesta. Es una respuesta abierta, dependiendo ya de lo que pueda suceder en el caso B. Si está completamente oscura, no le va a llegar sol, algo de importancia es que tiene la luz para que ocurra fotosíntesis. Ahí predice. Con eso, ¿cierto?, estaríamos aplicando lo que es el diseño experimental, ¿ya? Y desarrollando las habilidades que en un comienzo les mencioné, que es poder predecir y fundamentar en base a lo que es la investigación experimental. Recuerden que estamos reforzando estas habilidades que se trataron el año pasado. Este viene siendo de la unidad 2, objetivo de aprendizaje número 7. Nos vemos en la retroalimentación. Va a ir el detalle, ¿cierto?, de esta respuesta, cómo ustedes deberían haber respondido, pero les dejo esta semana para que ustedes puedan analizar la información que se les entrega en lo que es esta clase grabada, en la guía de actividades y en los links, que es importante que ustedes también puedan ingresar. Adiós, que se encuentren muy bien. Saludos.